Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última clase del año. Ya veo que somos poquitos porque entiendo que estos días son complicados para atender este tipo de sesiones, que la gente tendrá a estas horas probablemente compromisos y familiares y a lo mejor laborales que atender. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo menos doloroso posible para todos los que estáis. Que de nuevo, gracias por estar aquí. Y vamos a ir un poco a hablar de estos temas 12 y 13 del temario, que hablan del capital social, las reservas y el reparto de beneficios. Así que sin esperar más, vamos a empezar. Bueno, ¿qué son los fondos propios? Bueno, los fondos propios incorporan una serie de partidas. En primer lugar, el capital social, descontando, es decir, restando aquel capital que no se ha exigido todavía. La prima de emisión, hablaremos más tarde qué es. Las reservas, los resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, otros instrumentos de patrimonio que se pueden considerar a veces como pasivo financiero en cierto modo, como activos, instrumentos híbridos, etcétera. La autocartera, es decir, acciones y participaciones que la empresa ha comprado, bien para reducir capital, bien para negociar con ellas, o bien, por ejemplo, porque ha empezado un programa de pago con acciones a sus empleados o sus directivos, que va a ir con signo negativo, ya que no hay nada que respalde esas acciones que nosotros mismos hemos comprado. Y por último, el dividendo activo a cuenta. Bien. En el plan general contable, en su grupo 10, se encuentra el capital y contiene estas sus cuentas. En primer lugar, el capital social, que es el capital de las sociedades anónimas limitadas, sociedades mercantiles. El fondo social, que en este caso no corresponde a sociedades mercantiles, sino a entidades sin ánimo de lucro, como por ejemplo cooperativas, fundaciones, asociaciones, etc. La cuenta 102, capital, en cambio, se refiere a aquellas sociedades unipersonales que no son sociedad limitada, es decir, empresarios individuales, pero que están obligados a acumular cuentas según la legislación mercantil, que son algunos casos especiales de empresarios con determinado volumen de operaciones que no son autónomos en la forma jurídica, pero que son empresarios en la forma legal, por lo tanto, aunque no tengan un CIF, tienen que presentar cuentas como si fuera una sociedad. En ese caso, sus aportaciones van a la cuenta 102 de capital. Seguimos, socios por desembolso no exigidos son aquellas aportaciones dinerarias no exigidas. Lo mismo con las 104, que son esas aportaciones no dinerarias que todavía no se han exigido. Y 108 y 109 son acciones o participaciones propias en situaciones especiales o para reducción de capital que la empresa ha comprado por algún motivo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Seguimos. Bueno, con el capital podemos hacer, aparte de la aportación inicial de los socios, durante la vida de la empresa se pueden hacer sucesivas ampliaciones para, bien, hacer crecer la empresa, expandirse, incrementar su inversión, etcétera. Entonces, las formas de ampliar capital son las siguientes. Por un lado, emitiendo acciones nuevas, de manera que la empresa recibe dinero a cambio de esas acciones, acciones que pueden tener bien los socios actuales o bien socios nuevos. Por aportaciones no dinerarias, en este caso significa que en vez de aportarnos dinero, que es efectivo, es un activo que es dinero en efectivo, nos va a aportar otro tipo de activo. Pueden ser inmovilizados, como por ejemplo un inmueble, maquinaria, vehículos, patentes, acciones de otra empresa, etcétera. Todo tipo de activos pueden ser susceptibles de aportarse como aportación no dineraria. Por compensación de créditos, con respecto a los dos, es importante aclarar lo siguiente. Las aportaciones no dinerarias, en el caso de las sociedades anónimas, si hay una ampliación de capital con aportación no dineraria, es necesario que haya una tasación o un experto independiente de ese bien.
ya sea un inmueble, ya sea otro tipo de activo. Sin embargo, con la aportación no mineraria se hace una sociedad limitada, esa obligación no existe. Es decir, la valoración la da, lo que los socios de la sociedad limitada convengan en dar a ese activo. La 3, por compensación de créditos. Es decir, un acreedor nuestro se convierte en este caso en accionista. Llegamos a un acuerdo en el que le decimos, bueno, no vamos, en vez de pagarte la deuda que tenemos contigo, ya sea un préstamo, un crédito, otro tipo de deuda, te vamos a convertir en accionista en virtud de un canje. Es decir, si me debías 1.000, pues te debemos 1.000, te vamos a dar 1.000 en acciones, y a veces esto es por un acuerdo, otras veces es forzado. Por ejemplo, durante la crisis hubo muchas empresas que estaban muy endeudadas con entidades financieras y que no podían atender los créditos, y muchas de ellas llegaron a acuerdos con las entidades financieras para que éstas se quedaran las acciones de esa sociedad o entraran en el capital con un porcentaje mayoritario o importante del capital y, bueno, pasaban de ser un acreedor de esa sociedad, un prestamista, a ser en ese caso el accionista. Eso se llama en inglés un debt equity swap. Os lo voy a poner aquí abajo, que a veces lo veis en la literatura financiera con este nombre. Es decir, intercambiamos deuda por acciones. Sí, Sofía, puede pasar también con los préstamos participativos. Al fin y al cabo, el préstamo participativo es un préstamo, lo único que en vez de tener una atribución fija, se paga en caso de, solamente recibe remuneración en caso de que haya beneficios. Entonces, para cancelarlo igualmente, se puede hacer una cancelación, un canje por acciones. ¿Mm? Sí, se puede hacer perfectamente. A ti. El 4 con cargo a reservas, ya sean de libre exposición, por ejemplo, reservas voluntarias de la empresa, o con cargo a una prima de emisión, o con cargo a la reserva legal. La prima de emisión, como sabéis, es un importe que normalmente se añade al valor de la nominal de la acción en las ampliaciones de capital, pues por así decirlo, para compensar a los accionistas antiguos que probablemente hayan dejado en la empresa resultados no distribuidos en forma de reservas, para que los nuevos accionistas entren en igualdad de condiciones. Es decir, como si pusieran su parte proporcional de esas reservas que en realidad han generado la empresa, cuando los accionistas únicos eran los antiguos y los nuevos no estaban en ella. 5. Para absorción de otra empresa, en ese caso hay que hacer ampliaciones de capital porque la empresa empieza a tener el patrimonio neto no solo de la nuestra, sino la empresa absorbida, con lo cual nuestro capital social deberá aumentar en consonancia y habrá que hacer una ampliación de capital. Por conversión de obligaciones en acciones, y esto es parecido a la compensación de créditos. Hay un tipo de obligaciones de préstitos que son obligaciones convertibles, como ya vimos en el capítulo anterior, y estas obligaciones, en un determinado momento y bajo ciertas condiciones que se especifican en el momento de la emisión, se pueden convertir en capital de la empresa. Entonces, lo que se hace es un canje, o sea, se convierten esas obligaciones en acciones nuevas e implican una ampliación de capital. En este caso, en esta ampliación de capital, en este momento de la ampliación de capital, no entra dinero en la empresa, ya que ya entró el dinero en el momento de la emisión de obligaciones. Aquí simplemente es un apunte contable y también una repercusión legal para los tenedores de las obligaciones, en el que aquello que figuraba como una deuda por un empréstito, por obligaciones, pasa a ser más capital de la empresa. Y por último, por incorporación de reservas de actualización al capital. Es decir, puede que en algún momento, por actualización de activos, tengamos reservas de actualización y podamos hacer una ampliación de capital con cargo a estas reservas. Como hacemos también con el caso 4
de reservas de libre disposición, prima de emisión o reserva legal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. Reducción de capital, en cambio, puede ser causada por varios motivos. Por un lado, devolución de aportaciones a los socios. Puede ocurrir que la empresa, pues haya acumulado mucho patrimonio, muchos fondos propios, y decida que, puede ser más rentable para los accionistas reduciendo capital. En este caso, se devuelve a los socios, bien por reducción del nominal de las acciones, con lo cual es de manera uniforme a todos, de manera equitativa a todos los socios, o bien por sorteo se devuelven algunas acciones, se reduce capital de alguna manera. Es una manera de, en vez de pagar un dividendo, remuneramos al accionista devolviéndole parte del capital. A su vez, reducimos el patrimonio neto, con lo cual la rentabilidad sobre recursos propios de la empresa subirá. También puede ser debido a retirada de bienes por parte de la empresa individual, que nos ha afectado inicialmente al negocio, pero ahora decide desafectarlos. También por condonación de dividendos pasivos pendientes con cargo a una disminución de patrimonio neto, es decir, no pagamos pero tampoco introducimos patrimonio neto. Podemos reducir capital, también es una de las opciones que permite la ley para incrementar reserva legal o reservas voluntarias. Y por último, en este caso es un tema obligatorio, es decir, para establecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto, si el patrimonio neto disminuye por debajo, con consecuencia de pérdidas acumuladas, por debajo de 2/3 partes de la cifra de capital social, entonces es obligatorio reducir el capital social hasta al menos ese importe. De esa manera, aquí habrá que reducir el capital para que al menos el importe de capital social sea como máximo igual al patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué principios rigen? Buena pregunta, Ricardo. Una sociedad de 3.000 euros no puede tener un capital social por debajo de 3.000. Entonces, no podría, en ese caso tendría que hacerse una ampliación de capital. No podría reducir capital y quedarse en un capital de 2.000. Porque el capital social mínimo de una SL son 3.000. No puede tener un capital social inferior. ¿Sí? Principios que rigen estas aportaciones de capital. En primer lugar, el capital debe estar determinado, es decir, en los estatutos debe estar especificado el importe del capital social y cada vez que hay una ampliación se modifican los estatutos o una reducción para contemplar la nueva cifra, así como el número de acciones emitidas, las clases y los nominales de las mismas. Principio de integridad debe estar suscrito totalmente, no necesariamente desembolsado, pero sí suscrito por accionistas. Un desembolso mínimo, que es el 25% del capital social mínimo, que en las sociedades anónimas 60.000, en las limitadas 3.005. Hay que decir que cuando hay una ampliación de capital y la ampliación de capital lleva una prima de emisión, la prima de emisión no se puede desembolsar parcialmente. La prima de emisión se desembolsa totalmente. Es decir, desembolsaríamos como mínimo el 25% de la parte correspondiente a capital, más el 100% de la parte correspondiente a la prima de emisión. Principio de estabilidad, que nos quiere decir que el capital no puede estar variando continuamente, diariamente, sino que tiene que tener una visión a largo plazo y de permanecer en la sociedad durante bastante tiempo. Y ser real, es decir, no serán nulas todas aquellas acciones que no correspondan paralelamente a una aportación de capital en la empresa, ya sea en efectivo o en aportación no dineraria. Esto, como sabéis, ahora cuando se realiza una aportación de capital, para poder registrarla, para poder llevarla a público, hace falta un certificado bancario. Hace muchos años esto no era así, hasta hace bastantes años, yo no recuerdo, por lo menos 20 años. Antes era suficiente con una declaración del administrador diciendo, o de que iba a ser administrador, que había aportado ese dinero en la caja de la sociedad.
y, por tanto, pues habría sociedades que, bueno, ese dinero lo tenían, pero en realidad no lo tenían. Hace ya mucho tiempo. Yo estoy diciendo 20 años, pueden ser 30 fácilmente. Clases de capital según los derechos que confieren. En primer lugar, el capital privilegiado y que tiene unos derechos superiores. Estos derechos superiores no pueden afectar al nominal de la acción ni al derecho a voto, ni a un derecho preferente de suscripción. En caso de aportación no dineraria, ¿te refieres a...? ¿Ahí también? Sí, en caso de aportación no dineraria, normalmente, bueno, pues hay una declaración. En caso, no, en la escritura se refleja que, bueno, el socio aporta tal elemento a la sociedad, que figurará posteriormente en el balance de la empresa, y si es sociedad anónima, habrá una tasación independiente. Si es sociedad limitada, no hay tasación independiente, y lo que los socios digan que vale, o que valoran ese activo a efectos de la ampliación, es lo que se considera correcto. Sí, puede dar lugar, creo que vas porque puede dar lugar un poco a, bueno, a que en realidad no valga lo que decimos, etcétera, ¿no? ¿Te refieres a eso también? Sí, gracias. El capital privilegiado no puede dar derecho a un derecho preferente de suscripción ni a principio de interés, pero sí puede dar derecho a un dividendo preferente. Por ejemplo, suele ser capital privilegiado muchas veces los fundadores de las empresas. A lo mejor tienen un dividendo extra adicional de un 5% del beneficio, o X, que no es un interés, sino un dividendo extra si hay beneficio suficiente, aparte del dividendo ordinario de todos. Capital sin derecho a voto, que es un capital que no tiene derechos políticos, pero solo tiene derecho a un dividendo mínimo, fijo variable, siempre que existan beneficios. A veces, en algunas legislaciones, esto se entiende como una deuda perpetua, porque en realidad tienen como una especie de derecho a un interés, ¿no? Entonces, bueno, en algunas legislaciones este capital sin derecho a voto no se contempla como capital, sino como un pasivo. Y, de hecho, el plan general contable, en función de quién tenga derecho en algunas transacciones, como sean, va a exigir que lo clasifiquemos como pasivo financiero. Rescatable, que son acciones que una vez emitidas pueden ser rescatadas a solicitud de la empresa o del emisor, y en función de quién tenga derecho también serán clasificadas como acciones, capital o como pasivo financiero. Y por último, bonos de disfrute. Bonos de disfrute es, en el caso de que hayamos amortizado acciones en una reducción de capital, en algunas ocasiones se concede a los antiguos accionistas estos bonos, que no les da derecho a ningún derecho político, pero sí les da derecho a seguir recibiendo dividendo durante un plazo de tiempo determinado. Antiguamente se llamaban acciones de disfrute, pero como en realidad no forman parte del capital social, ni en realidad tienen derechos políticos, y solamente tienen derecho económico a recibir una especie de interés o dividendo X durante unos años, pues se llaman bonos de disfrute. Hablemos de las reservas. Las reservas, como sabéis, son recursos propios que, bueno, se autogeneran, es autofinanciación de la empresa, aunque hay algunos casos que no se aportan externamente. Ahora veremos cuáles. ¿Cómo las podemos clasificar? Bueno, pueden ser internas, que sea autogenerado por el reparto de beneficios, el repartir el beneficio. Bueno, podemos aplicarlo a reservas. Generalmente se aplica a reserva, remanente o dividendo. O externas, que se aportan. Por ejemplo, la prima de emisión es una reserva, contablemente, pero realmente se aporta por los socios. Los nuevos socios pagan la prima de emisión, con lo cual es una reserva externa. Por su obligatoriedad, pueden ser obligatorias, bien por una norma legal, o bien porque así lo dispongan los estatutos de la sociedad, o voluntarias, porque la Junta de Accionistas, en la Junta General de aprobación de resultados y de aplicación del mismo, decide dotar estas reservas. Por su reflejo contable, pueden ser expresas, contablemente tenemos reflejada esa reserva,
o bien tácitas o latentes, que responden a revalorizaciones, plusvalías tácitas o revalorizaciones tácitas que están en nuestros activos, pero que no hemos podido reflejar contablemente, bien porque no se han dado circunstancias que lo permitan, o por ejemplo porque en el caso español, salvo que haya una ley de revalorización de activos, no podemos reflejar contablemente incrementos de valor de nuestros activos inmovilizados. Por su origen, este puede ser múltiple. Beneficios de ejercicios anteriores, resultados del ejercicio pendiente de distribución, aportaciones de los propietarios como la prima de emisión, revalorizaciones de activos, conversión de obligaciones en acciones y operaciones de fusión. Y por último, en función de su naturaleza contable, pues estatutarias, legales, voluntarias, especiales, algunas con ventajas fiscales y el remanente, que como sabéis es el resultado, que de momento no hemos decidido muy bien qué queremos hacer con él y lo dejamos transitoriamente en la cuenta de remanente o resultados de ejercicios anteriores. Bueno, su grupo de reservas en el plan general contable contempla estas cuentas. Es el grupo 11, la prima de emisión, instrumentos de patrimonio, reserva legal, voluntaria, reservas especiales, aquí tenemos diversas, estatutarias, capital amortizado, fondo de comercio, etc. Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes, aportaciones de socios y propietarios que no tienen la propiedades de capital, sino que son aportaciones de los socios y propietarios para compensar pérdidas, o bueno, para inyectar dinero, pero que no se dan como capital, con lo cual, bueno, es una figura un poco extraña y peculiar de nuestra legislación, porque fiscalmente, bueno, está en un limbo fiscal curioso, pero que existe a nivel mercantil y existe a nivel contable. Y, bueno, diferencias por ajuste de capital a euros, porque en su momento, bueno, al ajustar a euros, los céntimos quedaban siempre algunas cosas que no cuadraban. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Por último, hay un subgrupo que se llama resultados pendientes de aplicación en el plan general contable, que son aquellos resultados del ejercicio que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Y lo conforman tres cuentas. La cuenta del remanente, los resultados negativos de ejercicios anteriores, que son las pérdidas acumuladas de otros años, y el resultado del ejercicio. Vamos a hacer un pequeño caso práctico para ver lo que hemos visto ya sobre ampliación de capital. Una sociedad que tiene un capital social de 5 millones, correspondientes a 5.000 acciones de 1.000 euros cada una. Su Junta General aprueba una ampliación de capital de 10.000 títulos, de mismo nominal, 1.000 euros, emitidos al 120%, con un desembolso del 25%. Y de realizada expresión se suscribe en su totalidad. Así que las preguntas son, y son para vosotros, y os voy a dar un par de minutos para hacer los cálculos. ¿Cuál es el importe total de la emisión? ¿Y qué parte corresponde a capital social y qué parte corresponde a prima? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el importe obligatorio a desembolsar? Así que os voy a dar 2 minutos para que realicéis los cálculos y volvemos enseguida. Bueno, vamos a ver. Prima 2 millones, capital 2 millones, 12 millones, 3 millones. Bueno, vamos a ver lo que es. Bien. Recordad que, como os dije, ¿me oís? Recordad que, como os dije, la primera emisión se desembolsa en su totalidad. Bien, Sofía, efectivamente. 2 millones y medio de capital más 2 millones de prima. Vamos a ver la solución en la página siguiente. Bueno, el importe, 10.000 acciones por 1.000 euros a 120, 12 millones de euros, de los cuales 10 millones son capital y prima 2 millones. ¿Qué importe se desembolsa? Bueno, el 100% de la prima más el 25% del capital. Con lo cual, 2 millones, que es la prima, aquí la tenéis,
más el 25% de 10 millones. 4 millones y medio. Entonces sumamos toda la prima, esta prima de aquí, esta prima, más el 25%, 100%, más el 25% del capital, que está aquí. ¿Sí? ¿Entendido esto? ¿Preguntas? Perfecto, gracias Sofía. Pues venga, vamos a seguir avanzando un poquito, que todavía nos queda un poco. Bien. Aplicación de resultado. Bueno, podemos pensar que, bueno, como el resultado es nuestro y lo tenemos, pues podemos hacer con él lo que queramos y distribuir todo lo que queramos. En cambio, hay una serie de limitaciones. Hay dos tipos de limitaciones. Una, por un lado, es relativo a obligaciones por importe del patrimonio neto y tamaño del patrimonio neto. Sabéis que, en primer lugar, hay que dotar la reserva legal. La reserva legal, sabéis que hay que dotar el 10% de nuestro beneficio, 10% del beneficio de cada ejercicio, hasta que acumulada esa dotación llegue a ser un total de un 20% del capital social. Esto da siempre lugar a mucho jaleo. Es decir, 10% del beneficio neto de cada año hasta sumar acumulado un 20% de capital social. ¿Sí? Cuando llegamos a ese 20%, no es necesario seguir haciendo dotación a la reserva legal. Se puede, nadie lo impide, pero no es necesario y no tiene sentido, ya que es una reserva que para disponerla es difícil, solo se puede aplicar a determinadas cosas y es mejor disponer de reservas voluntarias que podamos disponer para todo lo que queramos. Bueno, cubiertas estas obligaciones legales o estatutarias que nos pidan repartir un 3%, un 5%, un 2% a reservas estatutarias, solo se pueden repartir dividendos con cargo beneficio o a reservas de libre disposición si después de ese reparto el patrimonio neto no es inferior al capital social. Es decir, nunca después de repartir dividendos el total de patrimonio neto, como consecuencia de pérdidas que tengamos acumuladas, puede ser inferior al capital social. El límite mínimo es que el importe total del patrimonio neto sea igual al capital social. Por debajo de ahí no podemos seguir repartiendo. Si existen pérdidas que hicieran que el valor del patrimonio neto sea inferior a la cifra de capital social, el beneficio, por tanto, solo puede ir, como consecuencia del primero, a compensar pérdidas en principio, hasta que restablezcamos al menos esa igualdad. Y si hubiera en algún caso que reducir capital, si hubiera reducido capital en algún momento del pasado, no podremos repartir dividendos hasta que la reserva legal no sea igual al 10% del nuevo capital. No que haya llegado al 20% total, pero que sí al menos sea igual al 10%. Siempre y cuando haya habido previamente una reducción de capital. ¿Sí? Es decir, no podemos reducir capital y luego distribuir dividendos alegremente. Es decir, primero tenemos que construir una reserva legal equivalente al 10% del nuevo capital social y entonces a partir de ese momento podremos repartir dividendos. ¿Sí? Perfecto. Otras limitaciones vienen por circunstancias relacionadas con nuestro activo y vienen por los gastos de I+D y el fondo de comercio. En primer lugar, está prohibido distribuir beneficios a menos que tengamos unas reservas disponibles en el balance que sean iguales al importe de los gastos de I+D que figuran en activo. Estos gastos, a valor neto contable, si hay amortizaciones, se descuentan. ¿Por qué esta limitación? Bueno, porque, como sabéis, al plan contable, los gastos de I+D le gusta que sean eso, gastos del ejercicio. Como permite que los activemos, pero son circunstancias un poco, por así decirlo, inciertas, en que se convierta en un activo inmovilizado de la empresa, pues por esta circunstancia no permite dotar
repartir dividendos, salvo que las reservas disponibles de la empresa, disponibles de libre disposición, se refiere voluntarias, etcétera, que no tengan ninguna asignación concreta, sean iguales a los gastos y más. Está por un lado. Y por otro lado, otro activo intangible que también da lugar a un tratamiento especial es que cada ejercicio, si tenemos algún importe dotado en el balance de fondo de comercio registrado, debemos dotar un 5% de ese fondo de comercio del beneficio de cada ejercicio, siempre que podamos. Es decir, no el 5% del beneficio, sino que del beneficio un importe igual al 5% del fondo de comercio. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Perfecto. Bien. ¿Qué clases de dividendos tenemos? Bueno, de dividendos hay diversas, según dos momentos. En primer lugar, según su carácter. El dividendo ordinario es el que se reparte cada ejercicio de las cuentas del beneficio y no tiene ninguna circunstancia especial. Solamente, bueno, el reparto anual de aplicación de resultado anual, se reparte un dividendo a los accionistas y ya está. En cambio, extraordinario viene por circunstancias extraordinarias, bien porque la empresa ha tenido unos resultados extraordinarios o, por ejemplo, porque un accionista va a vender sus acciones o va a haber un cambio de accionariado, entonces al accionista antiguo se reparte un dividendo extraordinario. Esto muchas veces se hace para que el nuevo accionista no tenga que hacer una inversión muy grande, ya que se ahorra, en cierto modo, pagar más importe en prima emisión. Entonces el nuevo accionista reduce el monto de su inversión. Es bastante frecuente o se suele ver en operaciones de apalancadas como MBOs y LBOs, este tipo de dividendos. Previamente al cambio accionarial se reparte dividendo extraordinario al antiguo accionista. Y en cuanto a su momento, el dividendo puede ser único, es decir, la empresa después de la junta de accionistas decide hacer un pago de dividendo único, o bien puede ser en fases. Por una parte, un dividendo a cuenta, que es antes de que el ejercicio esté cerrado y se hayan aprobado las cuentas, la junta de accionistas o el comité puede decidir repartir un dividendo a cuenta de los beneficios de este año. Es decir, no es de un ejercicio cerrado que ya sabemos el beneficio, sino de beneficio esperado, previsto de este ejercicio corriente, y antes de que finalice el ejercicio, por ejemplo, en septiembre, octubre o noviembre, se paga lo que se llama un dividendo a cuenta. Posteriormente, cuando se cierra el ejercicio y la junta de accionistas tiene su reunión anual, pueden decidir complementar ese dividendo a cuenta con un segundo dividendo. Si en este caso no hemos pagado un solo dividendo, sino que hemos pagado un dividendo a cuenta inicial y un dividendo complementario. Lo hemos pagado en 2 veces. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque el pagar el dividendo anticipadamente también hace que los accionistas, se sientan más fidelizados con la empresa, sobre todo si la empresa es muy grande, cotiza en bolsa, etcétera. Y hay empresas que están acostumbrando a sus accionistas a recibir dividendos muy periódicamente, con lo cual siempre uno o alguno de ellos es un dividendo a cuenta. Por ejemplo, hay bancos que pagan dividendos casi trimestralmente y claro, no todos ellos son dividendos complementarios. Unos son a cuenta y otros son complementarios. Para llegar a un importe total de dividendo que quieren dar a sus accionistas. Pero el dárselo periódicamente hace que muchos accionistas que suelen estar en acciones solamente por el dividendo, pues permanezcan en ellas. ¿Sí? ¿Entendido? Bien, pues después de todo esto sobre el dividendo y distribución, voy a poneros un pequeño caso práctico sobre distribución del resultado para veros de nuevo también un par de minutos. Bueno, en este caso un poquito más, 3 minutos, para que calculéis todo lo que tiene que ver con este ejercicio de distribución del resultado. Esta sociedad tiene un beneficio antes de impuestos, que es el impuesto de sociedades del 20% de 15.000, con lo cual tenéis que calcular el impuesto de sociedades de ahí. Su capital social es de 300.000 y su reserva legal a 50.000. Por otra parte, en el activo de balance aparece un fondo de comercio por importe de 2.500 y el valor neto contable de sus gastos y más de activados es de 900.
La propuesta de distribución de beneficios aprobada por la Junta General es la siguiente: reservas voluntarias 4.000 y a dividendos el resto. Bueno, ¿cuál será el dividendo que se repartirá? Esa es la pregunta. Os dejo un par de minutos más y espero vuestros cálculos. Bueno, vamos a ver entonces la respuesta, bueno, la que he hecho yo. A ver, Sofía, se va a más de 5%, sí, 125, correcto. Vamos a ver, bueno. En primer lugar, beneficio neto será 12.000, 15.000 menos ese 20%. ¿Me oís, por cierto? ¿Me oís? Vale, perfecto. Beneficio neto será esos 12.000, es decir, 15.000 menos el 20%. La reserva legal máxima será 60.000, con lo cual todavía tenemos que dotar reserva legal, con lo cual aplicaremos el 10% del beneficio neto, que son 1.200. A fondo de comercio, anda, a fondo de comercio he cometido yo un error aquí. No son 5% de 5.000, son 5% de 2.500. Tienes razón, Sofía. Disculpadme. 125. Vamos a escribirlo aquí. Estos son 125. No sé si lo veis. Reserva por gastos de I+D, ya que no hay otras reservas disponibles porque al legal no se entiende como disponible, 900. Y por tanto, a reservas voluntarias son 4.000. Y adiviendo activo, no 5,650, 5,775, ya que aquí me he equivocado yo también. Y son 5,775, es decir, estos 125 se transforman en 5.775 porque yo he cometido un pequeño error aquí. Pero son 12.000 menos los 1.200 de reserva legal menos 125. Estos vamos a echarlos. Aquí vamos a poner otra vez 125. 25 en vez de 250. Vamos a tachar esto. Esto lo tachamos. Y esto también lo tachamos. ¿Sí? Y nos queda 5.775, 900 de gastos de I+D y 4.000 de reserva voluntaria. Con lo cual podemos repartir este importe de 5.775 entre nuestros socios. ¿Lo vemos? ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, pues por último, a modo de resumen, recapitulación, vamos a hacer un poquito de resumen de lo que hemos visto hoy de los fondos propios. Bueno, por un lado, las partidas que integran, que son el capital social, las reservas y remanente, y las ampliaciones y reducciones de capital, muy importantes a tener en cuenta y cómo funcionan, razones obligatorias cuando no son obligatorias. Y por otro lado, el reparto de beneficios, que va a reserva legal, que es obligatorio, qué limitaciones hay, qué otras obligaciones legales hay, como por ejemplo fondo de comercio, gastos de I+D, pérdidas acumuladas que hacen que el capital social sea inferior al patrimonio neto. Y bueno, los tipos de dividendo que hemos visto. Y esto es todo lo que quería contaros por hoy. Creo que es un poco el resumen de lo que es el temario y va un poco por la parte más, no tanto por los de los asientos como sabéis, sino más a la parte de, bueno, de cómo hacer los números para que todo funcione. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Si no, pues desearos felices fiestas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y bueno, nos vemos en un par de semanas después de Reyes. Y mientras tanto, pues ya sabéis que me podéis contactar por las tutorías y estoy a vuestra disposición.